el título de la charla es Panorama Político Constitucional de Chile, que lo va a hacer Mario Weissblut. En la invitación, yo les mandé un link a www.marioweissblut.com. Espero que lo hayan leído todos, que hayan hecho las tareas antes de venir acá, para hacerle la pega más fácil a Mario. Eh, para hacer las preguntas después, creo que Mario lo vamos a hacer así, tú haces la presentación y después nos ponemos a dialogar para que todos dialoguemos un poco más con conocimiento, porque si no estaríamos como en un matinal, ¿no? De opinólogos, diciendo cualquier cosa al mismo cuando. Y para eso quiero ordenarlo y quiero pedirles que en el botoncito que tienen abajo que dice reacciones, levanten una manito. ¿No? Entonces aparece una manito levantada y con eso automáticamente se da una prioridad. Yo lo puedo ver, ¿no es cierto? Que levantó la mano primero, tiene la palabra primero. Así que, oye, sin más introducción, salvo que sabemos que Mario es un personaje, ya nos hizo una linda presentación sobre educación acá, así que no voy a decir mucho más, Mario, tú tienes todo esto abierto como buen amarillo, y para que, ya que hay algunos que no te conocen, vas a ver que existe eso en este mundo, quiero hacerlo como Sergio, preguntarte, así de simple, ¿quién eres tú, Mario? Yo creo que es mejor que tú te presentes porque si no yo puedo cometer errores y decir cosas que tú no quieres que diga. Así que, Mario, ¿quién eres tú? Sí que tienes que desmutearte porque si no... Ya, perdón, ahí estoy. Creo que lo fundamental es que soy un abuelito, que con mi señora sumamos 13 nietos. Fuera de eso, soy ingeniero químico de la Chile, después un doctorado en ingeniería en la Universidad de Wisconsin, después 14 sabrosos años de exilio en México, en donde estuve dedicado básicamente al tema de la ciencia y la tecnología. Trabajé en el CONACYT de México, que es como el CONICYT de Chile, pero con la proporcionalidad de tamaño que hay con México, ¿no? Al llegar a Chile me he desempeñado en consultoría, en la universidad sigo ligado hasta ahora con el Departamento de Ingeniería Industrial, en el programa de gestión pública, en el Centro de Sistemas Públicos que me tocó fundar. También me tocó la feliz situación de ser el fundador de Educación 2020, que ya les presenté a ustedes aquí. Y últimamente, muy jubiladito, director de un par de empresas ligadas, una de ellas al sector minero, y ahora últimamente sumergido desde mi escritorio de jubilado en mi casa a el problema que yo espero demostrarles de la grave amenaza que yo creo que tenemos en Chile en relación con la Constitución chilena. Eso yo te diría que es mi presentación. ¿Mm? Estupendo, muchas gracias, Mario. Ahora simplemente es fácil, te doy la palabra. Tú puedes, si tienes alguna presentación, puedes Ok, no compartir. la tengo. Yo, sustituto, les mandé esa columna que sospecho que la mayoría no leyó, Yo sí. pero igual voy a hacer mi presentación en torno a esa misma columna que escribí en mi blog, al cual, por cierto, cualquiera de ustedes, si desea, puede suscribirse al blog para recibir mis andanadas un par de veces por semana. Voy a dividir esto en dos bloques. Primero, qué significa el gobierno de Boric, o qué ha significado o está significando el gobierno de Boric. Y luego voy a entrar en el tema de la Constitución. Obviamente la posibilidad de que todos estén de acuerdo conmigo o todos entre nosotros en estos dos tan hiperpolémicos temas es casi cero. Pero bueno, estamos aquí para dialogar, discutir y tratar de por lo menos acercarnos a una visión común en estos dos álgidos temas. Respecto a Boric y su gobierno, yo creo que hay que partir diciendo que
Pepe Mujica, el famoso presidente de Uruguay, fue guerrillero tupamaro en su juventud y 40 años más tarde, le tomó 40 años desde guerrillero tupamaro a presidente de Uruguay, ¿no? Si nos vamos a Chile, el grupo este de la patrulla juvenil, el Gabriel, la Camila, el Giorgio, hace tan solo 10 años atrás estaban tirándole piedra a los pacos, ¿no? Y en un periodo de solo 10 años tuvieron un aterrizaje forzoso y de pronto yo creo que casi que se encontraron en la moneda sin tener muy claro en lo que se estaban metiendo. Yo casi podría jurar, no los trato personalmente, pero yo podría jurar que cuando fue la primera vuelta presidencial ellos no tenían la menor esperanza de estar en la moneda. Sin embargo, se dieron las cosas como se dieron y de pronto, ¡oh! Soy el presidente de Chile. Y esto ha obligado a estos cabros digo yo, tienen 35, 36 años, ¿no? A asumir de un día para el otro, literalmente de un día para el otro, que ya no es lo mismo andar tirándole piedra a los pacos o dando discursos incendiarios que ser presidente del país, y además en una alianza imprevista pero imprescindible para ellos entre lo que podríamos llamar el apruebo dignidad o la coalición del Frente Amplio con el Partido Comunista, con el izquierdismo, el centroizquierdismo democrático, llamémoslo así, la exconcertación, por ponerle algún nombre, porque sin ellos en el Ejecutivo y en el Congreso no podrían llegar ni a la esquina, ¿no? Entonces han tenido que mutar su lenguaje en forma extraordinariamente brusca. Y todavía se mandan unos condoros por lo mismo, ¿no? En general, mi apreciación es que mi evaluación de estos primeros semanas del gobierno de Boric es positiva. Ellos han cometido una serie de errores cosméticos, comenzando por el viaje de Isquia a la Araucanía, lo que para mí fue un insulto casi personal, la grosera manipulación del cura Berríos, ¿no? Que de pasada le rayaron la pintura al ministro Carlos Montes, que era el que lo estaba, entre comillas, contratando o pidiéndole sus servicios, ministro que es una de las figuras más peso pesadas del socialismo, ¿no? Insulto gratuito a la corona española, con lo cual se ganó el bullying total de todos los españoles. En fin, se han mandado condoros en esta materia. Ahora tienen otra papa caliente, que es el tema de su juramento de que iban a liberar y darle a los presos políticos del estallido, ¿no es cierto?, que había que liberarlos, indultarlos, retirar las querellas, y ahora, oh, de pronto soy el presidente y tengo que cumplir con eso, ¿no? Y ahora están entre que sí, que no. A mí en lo personal, esto de que estén dejando libre a un señor de 35 años de edad, ingeniero, que tiró una Molotov al interior de un carro policial. O sea, imagínenselo físicamente, una Molotov al interior de un carro policial es la intención de matar personas, ¿no? Ahora, quedó libre, pero con su juicio pendiente. Para ser claros, todas estas liberaciones son con juicio pendiente, pero en suma, una cosmética más mala que buena. Pero todos estos temas que yo les estoy mencionando, a la señora Juanita no la afectan en nada. O sea, son cosas que pasan por la prensa, pero no afectan a la realidad del país. Entrando ya a su desarrollo como presidente y políticas públicas,
ahí es donde comienza mi opinión muy positiva. Yo creo que el programa de Boric, y si ustedes no lo han leído, yo se los recomiendo que lo lean. El programa de Boric no es un programa revolucionario, no es un programa cubano, venezolano o chilezuelano, o como se le quiera llamar, es un programa socialdemocrático. Es un programa tan socialdemocrático como el que en su momento tuvo Michelle Bachelet. Esto no significa que se pueda implementar, ni tampoco Bachelet lo implementó muy bien, pero el programa, la dirección del gobierno de Boric deseable es una construcción de una socialdemocracia en Chile. Sus primeras señales son muy positivas, como digo. Puso un gabinete de ministros de bastante buen nivel promedio, donde destaca, como digo en esta columna, el acorazado Mario Marcel, con una escolta de 6 PS o independientes cercanos en el gabinete, ¿no? Yo creo que Mario Marcel es tal es como Hulk, ¿no? Es tal su peso específico dentro de Chile, que yo creo que casi que actúa por presencia. Yo creo que por su mera presencia son pocos los que se van a atrever en el Ejecutivo o en el Congreso a proponer proyectos demasiado populistoides, demasiado dispendiosos, porque está Marcel, ¿no? O sea que mientras tengamos ahí a Mario Marcel, en mi opinión, la garantía que tenemos de un gobierno financieramente sensato y que evita los populismos, yo creo que es muy, pero muy grande, ¿no? No creo ni siquiera que Boric se atreva a proponer una cosa demasiado populista o dispendiosa, dada la presencia, ¿no es cierto?, de Mario Marcel. En general, como digo, alguien podrá opinar negativamente de que la señora Maya Fernández, que el otro, pero el gabinete a mí, en promedio, me parece un buen gabinete. De la misma manera, los subsecretarios, en promedio, alguien podrá decir que que el otro, pero en promedio el bloque de subsecretarios es bueno, es sensato. Del mismo modo, los primeros cargos ejecutivos de Boric son muy buenos. Los que yo he conocido, por lo menos los que se han sabido, tenemos a un muy buen director del Servicio de Impuesto Interno, notable. Él fue, y yo lo conocí personalmente en sus funciones previas en la tesorería con Bachelet, gran personaje, modernizó la tesorería notablemente. Una buena integrante del Banco Central, Stephanie Griffith Jones. Un vicepresidente de Corfo, conocido mío, que es experto internacional en temas de innovación y desarrollo. Él viene del BID directo a la Corfo. Una muy buena directora presidenta de la Comisión de Mercado Financiero, también seria y sólida. Conozco personalmente, y es un exalumno mío en realidad en el Magíster en Gestión Pública, el director del Servicio Civil, cargo clave, el director de Tecnologías de Información del gobierno viene también del Centro de Sistemas Públicos de la Chile, muy bueno. Es decir, voy a ponerlo al revés, no me he enterado por la prensa de ningún cargo nombrado por el presidente Boric que yo diga, oh, qué lástima, qué malo, qué chanta, qué ignorante, nada. No he visto ninguno. Y todos los que he visto son cargos que develan y reflejan una cierta seriedad. El gobierno de Boric no está nombrando, ¿cómo se llama?, lolitos acelerados del Frente Amplio, de esos que tiran piedras y que no sé qué. No, no está ocurriendo eso en los cargos, por lo menos, que han ido apareciendo en la prensa. Claro que nos vamos a encontrar
con más de algún condoro en este tema de los nombramientos. Ha ocurrido en todos los gobiernos, ha ocurrido en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Bachelet, pero, como digo, en promedio, vamos bien. En otras palabras, termino esta primera parte. No, perdón, me falta un tema muy crucial. Porque estos son los nombramientos de Boric. Pero Boric ha tenido también pronunciamientos de política pública. No formales, pero declaraciones que para mi gusto son notables. Le cortó las alas al quinto retiro de las AFP de un paraguaso. No está en el programa de gobierno, chao. El mismo Boric que como diputado gritón estaba pidiendo el retiro cuarto en la Cámara de Diputados, ya aterrizando en la presidencia, mutación, no queremos quinto retiro, ¿no? Esto no es cinismo, esto es el realpolitik de una persona que no sabía que iba a ser presidente hace pocos meses atrás y que se convirtió en presidente. De la misma manera, hay una propuesta constitucional delirante que afecta particularmente a las personas que están en este almuerzo, que es la nacionalización del cobre, de todas las empresas del cobre, de las forestales, del agua, todas ellas, y salió tranquilamente Boric a decir, en mi gobierno no van a haber nacionalizaciones. En mi gobierno se trabaja el Estado con la empresa privada, no en contra de la empresa privada. Lo declaró en el semanario, ex ante está el texto de su declaración. O sea, las dos primeras señales ya de política pública también me parecen promisorias. Yo, señores, me declaro borichista en este momento. Por lo pronto, yo veo que vamos bien. Me gusta su programa de gobierno, me gustan sus nombramientos, me gustan sus políticas públicas. Le tolero, en lo personal, como cualquiera de nosotros, las cosméticas en las cuales tiene que darles el gusto a los chiquillos, pero yo creo que está siendo un presidente bastante más serio de lo que todos nos imaginábamos. Dejo hasta aquí la parte de Boric y del gobierno, del nuevo gobierno, ¿no? Un detalle que no me gusta, o no es que no me guste, sino que no me parece bien, es que yo creo que Giorgio Jackson es y tiene que ser el duro que va a llevar, como secretario general de la presidencia, que va a llevar la relación con el Congreso. Yo estoy peleado con él, pero desde hace muchos años, pero éramos amigos. Pero la que no me convence mucho como secretaria general de gobierno, o sea, vocera de la presidencia, es la Camila. La Camila, con esa belleza gélida que tiene, no creo que sea la persona más indicada para darle un mensaje de paz al país, ¿no? Yo creo que ahí las cosas no van muy bien, pero veamos cómo se desempeña. Y por último, mucha gente, cuando yo digo esto, me dice, no, pero el Partido Comunista, no, los comunistas, ¿no? No, para nada. Los comunistas, primero que nada, son numéricamente muy pocos en el gabinete, mucho menos en el Congreso. Y además, esto es una infidencia crecientemente conocida. El Partido Comunista está crecientemente dividido internamente entre los teilleristas, que son la línea dura del PC soviético, por ponerle algún mote, ¿no? Versus los jóvenes, que son camilistas, vallejistas y otros, que son socialdemócratas. Y la presencia en el gabinete es más bien socialdemocrática que de los teilleristas, ¿no? Además, lo que hace Teiller todo el día, es decir, queremos que se cumpla el programa, queremos que se cumpla el programa.
Ok, si se cumple el programa, yo feliz. Pero aquí no hay ni una posibilidad, ni una, de que el PC, estos son miedos de vieja, perdón, pero no quiero ser antifeminista en esto. Veo ahí a una dama presente a la cual le extiendo mi respeto. Pero no quiero ser de esas señoras histéricas que andan por las calles gritando que vienen los comunistas, que vienen los comunistas, porque no es verdad, ¿no? Dejo hasta aquí la parte de Boric. No sé, Erwin, si a lo mejor parar aquí y conversar sobre esta primera pata de la presentación, que es el gobierno, o me lo termino entero con lo de la Constitución y conversamos del paquete completo. Espera, la pregunta nomás es que es cierto, es bueno separar las dos cosas, lo que te dijiste, el gobierno y lo otro es la constituyente, que es un tema diferente, aunque tiene que ver con este. Si hay en este momento alguna, no es que no podamos volver a este tema después de la pregunta, no veo en este momento a nadie desesperado con las dos manos arriba, así que si es así, sigamos nomás, Mario, Ok. y pasemos al tema 2 después de este pequeño break comercial que hiciste. Para tomar un traguito de agua. Bueno, vámonos entonces a lo que sí me preocupa y lo que me tiene a veces sin dormir, que es el tema de la Convención Constitucional. Lo que está pasando ahí adentro, déjenme decirles que es perfectamente responsabilidad de la derecha. Es culpa de la derecha lo que aquí está pasando. Algunos de ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué? Exactamente. La derecha rechacista, llamémoslo así, el 20% que votó rechazo en el plebiscito, son los que han tenido la actitud de yo con la Constitución ni a misa, no quiero saber, no necesitamos nueva Constitución, chao. Y esa gente mayoritariamente no fue a votar por los candidatos a constituyentes. Es la única explicación posible de por qué la derecha, que hoy día, que siempre ha sido y más o menos es el 40% de Chile, solo tiene un 20% de representación entre los constituyentes. Y le dejaron el terreno libre, ¿no es cierto?, a la ultra. Alguien dirá, bueno, pero está el otro sector que es la concertación, o el PS, PPD, etcétera, así, los independientes en la constituyente. Sí, pero han tenido un triste papel. Se han dejado, y perdónenme, o sea, y créanme, porque me han contado los chismes internos, la centroizquierda recibe, al igual que la derecha, bullying dentro del recinto de la convención. Bullying, reciben amenazas hasta físicas y se quedan calladitos. O bueno, a la mar levantarán la manito para votar. Y eso es lo que ha ido generando un proyecto constitucional atroz, ¿no? Ahora, yo les diría también que era más atroz hace un mes atrás que hoy. O sea, hace un mes atrás era atrocísima. Hoy día es puramente atroz. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hace un mes atrás estábamos escuchando y leyendo las propuestas que salían de las comisiones, las cuales eran en un 80% delirantes. Esas hoy día se han ido muriendo y van quedando destiladamente menos. 5 para ser más específico. 5 temas que son fatales, pero antes eran 50 temas, ¿no? Entonces, era ultra atroz y ahora es únicamente atroz. Ya voy a entrar a lo concreto. Antes se me pasó decirles un link entre el pedazo anterior del gobierno de Boric y el actual. Boric y Jackson le han dado un pleno espaldarazo a la Convención Constitucional.
Los dos han dicho que les importa mucho, que la apoyan, que quieren que salga bien, etcétera, etcétera. Jackson llegó al extremo de decir que la nueva constitución es indispensable para cumplir con su programa de gobierno, lo cual es falso. Si ustedes leen el programa de Boric y leen la constitución actual, no hay prácticamente nada que no se pueda hacer con la constitución actual que el gobierno de Boric necesite para cumplir con su programa de gobierno. Eso es falso. Existe además el mito, y se dice por todos lados, y lo dicen los constituyentes, y lo dice la izquierda, la prensa, de que sería inaceptable que se rechace porque vamos a volver a la Constitución del 80. Amigos y amigas, la Constitución del 80 en Chile ya no existe. Existe la Constitución de Lagos del 2005, y aparte de la de Lagos, no exagero, no sé el número exacto, pero se le deben haber hecho 40 o 50 modificaciones constitucionales a la Constitución de Pinochet. Por lo tanto, no estamos en la discusión de si la nueva Constitución versus la de los 4 generales, como dijo Boric. Es la nueva Constitución versus la actual, que ya no es la de los 4 generales, ¿no? No voy a entrar al listado de las diferencias, pero es muy grande. Ya no existe la Constitución de Pinochet y no hay que permitir que sigan con ese discurso, ¿no? Por supuesto, para los menores de 36 años, o sea, Boric, no tienen la menor idea de que se hicieron cambios en la Constitución. Los cambios, cuando se hizo la nueva Constitución del 2005, estos chiquillos tenían 15, 17 años, ¿no? No se enteraron. Entonces, ojo, no es la nueva Constitución versus la de Pinochet, es la nueva versus la Constitución actual, que es de lo más razonable en muchos temas. Ahora, y voy a ser bastante más breve de lo que yo mismo pensaba en esta presentación. ¿Cuáles son los 5 o 6 temas, 6 para ser más preciso, que son graves? El primero es este del Estado regional y plurinacional, desmembrado completamente en regiones autónomas, comunas autónomas y territorios indígenas autónomas, en la autonomía política, administrativa y financiera, en que además, escúchenme bien, leo textual, la autonomía de la comuna prima por sobre la autonomía de la región y la de la región prima sobre la nacional. Miren lo delirante de lo que les acabo de decir. Una comuna tiene una autonomía y se puede sentar en lo que le diga o no le diga el gobierno central. Segundo, voy a leer textual, es competencia de la región autónoma establecer contribuciones y tasas y la creación de empresas públicas. Voy a darles un ejemplo. Si en una región gana la elección un gobernador y un gobierno de izquierda extrema, un comunista, cosa que podría ser perfectamente en una región, podrían imponerle una tasa adicional expropiatoria a la farmacia, la ferretería o las panaderías. Y al punto de estrangularlas mientras crean farmacias, ferreterías o panaderías comunales. O sea, ese es el nivel de la delirancia en este sentido. La tercera cuestión grave. El indigenismo exorbitante. Frase textual, leo, los pueblos y naciones preexistentes al Estado, o sea, los mapuches y los aymara, para ser más concreto, no solo deberán ser informadas de las actividades en su territorio,
sino que deberán otorgar el consentimiento sobre estas actividades. En otras palabras, si don Ramón Pérez Wilcamán quiere invertir en una panadería en Coyipulli o en Temucuicuy o cultivar trigo, tendrá que solicitarle autorización al lonco de la zona, supondremos, ¿no? Por cierto, el incidente último de Temucuicuy, en que doña Isquia metió la pata en ir sin suficiente avanzada, uno no manda al primer ministro a una zona de conflicto sin mandar antes una avanzada política. No se hacen esas cosas, Isquia, por favor, aprende. Te lo dice un viejo de 73. No puede ser esto de que haya que pedir permiso en esas regiones para hacer cuestiones constitucionalmente y económicamente válidas. Y además, los sistemas jurídicos, esta es la cuarta, los sistemas jurídicos de pueblos indígenas, estoy leyendo textual, coexisten en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia, la justicia chilena, ¿no? En otras palabras, la Corte Suprema, que casi no es mencionada en la nueva Constitución, en este nuevo proyecto, no va a poder dirimir un conflicto jurisdiccional. Si hay un chileno disputando una situación con un mapuche con dos legislaciones, entre comillas, distintas, ¿no hay una Corte Suprema que corte el queque? Entonces, esta plurinacionalidad jurídica no aguanta análisis alguno. A lo mejor lo aguanta en Bolivia. Bolivia tiene un 40% de indígenas. Chile tiene un 9%, pero de ese 9%, 4% ya viven en Santiago y son ingenieros y abogados y técnicos y están completamente asimilados a la vida nacional. Solo hay un 5% de lo que pudiéramos llamar mapuches rurales o aymarás rurales. Y para ellos estamos hablando de una constitución plurinacional, no me parece. Quinta patada de los constituyentes. Se ha definido una nueva forma de Senado absolutamente raquítica. La razón de ser es que no tienen mayoría en ese Senado, no hay otra, ¿no? Desprovisto de funciones relevantes. Mientras menos funciones tenga el Senado de Chile, que lo que están dejando es una especie de esqueleto, cosa que a los senadores actuales les ha causado mucha molestia, por cierto. Mientras más raquítico dejemos al nuevo Senado, que ahora le ponen otro nombre como Consejo Territorial o no sé qué, mientras menos funciones tengan, más se acerca la situación a que las leyes de la República Chilena sean definidas por las Pamela Giles que desgraciadamente abundan en la Cámara de Diputados. La lucha por mantener el Senado debe ser muy fuerte de todos nosotros, creo yo. Por último, en estos días, más precisamente hoy, se está terminando de votar por un sistema político que definió una suerte de triunvirato ejecutivo. Un presidente, un vicepresidente y un ministro de gobierno que es el que se relaciona con los otros ministros y con el Congreso. O sea, un presidente de pacotilla, ¿no? Entonces, vamos a tener un presidente débil, un Senado débil, asambleas regionales autónomas, comunas autónomas, más autónomas que las regiones. Queridos mineros, ¿se figuran la chacra que habría en Chile si esto se aprueba? Yo, como lo puse en esta columna que les mandé, yo no exagero si digo que nuestros queridos hermanos peruanos, bolivianos y argentinos
deben estar observando esta escena con cierta sonrisa de sorna, al ver la progresiva debilidad que se le está dando al poderoso Estado unitario chileno, con el cual hemos tenido conflictos fronterizos más de una vez. Por último, ustedes dirán, ah, no, pero es que vamos a votar por el rechazo y va a ganar el rechazo. Me temo que no, queridos amigos. No, no va a ser así. Lamentablemente. Un amarillo con el cual participo en el chat de los amarillos, Mauricio Electorat, que es un escritor, nos escribió algo que es muy realista. Hoy lo emocional prima absolutamente sobre lo racional en Chile, especialmente en los más jóvenes. Esgrimir argumentos racionales es ser facho, o cuando menos reaccionario. Es estar arruinando, por decirlo así, la pureza juvenil del gobierno de Boric o de la constituyente. Por lo mismo, si el 80% de los ciudadanos votó apruebo, el 56% votó por Boric, Boric aprueba la constituyente, Jackson la aprueba, es altamente probable que vuelvan a votar apruebo sin siquiera darse la molestia racional de leer la Constitución ni estos catastróficos artículos. Entonces, lo probable, me temo yo, es que gane el apruebo, no por mucho, por 55-45, pónganse ustedes, igual que la elección presidencial, con lo cual otra vez vamos a tener el país partido por la mitad. Esto me produce ira verdaderamente e insomnio. ¿Hay escapatoria? Yo creo que sí. Y consiste en que el nuevo Congreso, el que comenzó el 11 de marzo, en que muchos de sus parlamentarios no estaban el 15 de noviembre pasado, no han tenido arte ni parte en este desaguisado, es hora de que este nuevo Congreso se ponga los pantalones y las faldas. Yo les quiero pedir públicamente a los congresistas, y le pido a ustedes que le pidan a los congresistas amigos, si es que conocen, que hagan valer su potestad constituyente, que es de ellos, que se la prestaron a una convención constituyente. Y yo veo a lo menos tres maneras en que lo podrían hacer. La primera es una pequeña línea de enmienda constitucional al acuerdo de la constituyente, que sea incluir una segunda papeleta en el plebiscito, adicional a la del apruebo o rechazo, que pregunte qué órgano debiera redactar una nueva propuesta en caso de que ésta no fuera aprobada, una nueva convención constitucional o el Congreso Nacional. Hay un movimiento que se llama Not Apruebo, como Not Ice Cream, Not Apruebo, que anda promoviendo esta idea. Una segunda es prorrogar el plazo de trabajo de la actual convención. Yo creo que mientras más meses pasen, más se van a desacreditar, ¿eh? Pero a cambio de condiciones duras. Se los prorrogo el plazo, pero porque ellos andan pidiendo prórroga, ¿no? Muchos de ellos, no formalmente, pero ya hay varios convencionales pidiendo prórroga, por favor, dennos más tiempo porque no vamos a alcanzar. Que sea ya sea en contenidos específicos o en composición de los convencionales. A condición dura para darte la prórroga. Prórroga a cambio de. Y la otra, que es una idea personal, que es establecer una etapa de plebiscito intermedio al plebiscito final, en que los ciudadanos votemos por separado cada uno de los 7 grandes capítulos de la convención previa a su amplia difusión. Esta nueva instancia, supongamos que 2 de los 7 salen rechazados por la ciudadanía. Esto los obligaría entonces a redefinir drásticamente algunos de los capítulos. Alguno dirá, no, pero es que con esto se va a alargar esto. Bueno, yo prefiero que se alargue un año
pero que salga bien a que tengamos una mala constitución para los próximos 40 años, más rápido. Entonces, yo creo que los convencionales, por mucho que chillemos sobre estas 6 estupideces, porque bueno, me han retado por usar esa palabra, así que no la digo en público, por estas 6 barbaridades que están en el proyecto constitucional, yo creo que no vamos a lograr convencer a nadie de que hay que modificar eso. Ya están, por lo demás, en los artículos aprobados en el Pleno, salvo el final. Entonces, yo creo que la palabra la tienen los parlamentarios chilenos para arreglar este desaguisado. Hasta ahí lo dejo, queridas y queridos amigos, para que copuchemos ahora. Muchísimas gracias, Mario, por estas claras palabras. Yo abro la discusión, que por favor pongan la manito, pero veo una tremenda relación, Mario, entre la primera parte que dijiste y la segunda. A mí Sí, me da la hay, pequeña claro. sospecha de que el gabinete, el que le da el espaldarazo, es para eso. Es para que nos quedemos tranquilos y que, uy, qué bonito el gabinete, y ustedes saben cuántas veces se puede cambiar un gabinete. Entonces, es un problema que ahora es lo mismo que la segunda vuelta. Acuérdate que también Boric se dio una vuelta. Entonces, yo no sé todavía. Mi problema es si estamos con el Boric de la primera vuelta, de la segunda vuelta, el presidente ahora, el que le da el espaldarazo, en que estamos. Eso no es fácil de definirlo porque las cosas que están escritas están escritas. Entonces, ahora tú le puedes dar matices, ¿de acuerdo? Pero esto no es tan fácil a qué le creemos. Pero no quiero monopolizar yo la palabra y se la voy a dar a don Sergio, por favor. Don Sergio, señor presidente. Pero una pregunta, Erwin, una pregunta previa. ¿Voy respondiendo pregunta a pregunta o comentario a comentario o junto 2 o 3 y después hacemos un yo bloque? creo que hazlo después de cada persona que te pregunte. Así que, por favor, que no sean monólogos, sino que sean preguntas. ¿Ya? Está bien, uno justifica la pregunta, pero por favor, hagan una pregunta corta para que a todos les toque un poquito. Sergio, dale nomás. Pero tienes que desmutearte, Sergio, porque no entendemos lo que estás diciendo. Perdón. Bueno, agradezco, Mario, que haya venido. Colegas, bueno, ahora ya vemos que cambió la mano, ahora tenemos un consejo de minería ética, lo cual es maravilloso, porque yo ahora estoy en la presidencia de Título y Quedos de Minas, donde don Mario Weisburg tiene un familiar muy cercano que estuvo en este Instituto de Quedos de Minas. Seguramente de niño lo conoció. La Gregorio. pregunta mía, perdón. Gregorio. Sí. Bueno, la pregunta mía tiene un pequeño prolegómeno. Cuando la Constitución del 80, yo tuve que votarla, tenía 30 años, y actué muy a lo ingeniero. Tomé artículo por artículo, lo analicé, le puse nota, después los ponderé, cada uno de ellos, y saqué un ponderado final. Bueno, craso error, como dice Mario, aquí la racionalidad no sirve, porque lo que vale es la guata, el sentimiento. Y lo normal de las votaciones es que se vota por sentimiento y no por racionalidad. Bueno, esa vez de racionalidad, y con mi inexperiencia de 30 años, dije los artículos transitorios son, así no los tomo en cuenta. Ahí había inhabilitantes. Y uno no lo consideró. Ahora, después ya mayor, y ahora con más de 70 años, veo que, bueno, hice una tontera con la mejor de las intenciones, y por eso tengo confianza en el gobierno de Boric en el sentido que tiene 35 años, todavía no tiene sus ideas claras, y tiene la ventaja que de repente es capaz de decir, para allá iba, después dice, oye, me equivoqué, no, es para el otro lado, y no le sale ni por curado, y no ni se arruga. Entonces yo confío en lo que dice Mario, de que decía una cosa y puede hacer otra. Confío que la prudencia le llegue y las cosas salgan bien, porque la medida que a él le van bien, no vaya todo bien. Pero mi pregunta va, ¿qué cree Mario
este tema, una cosa es el presidente, como él bien lo dice, puede tener las mejores intenciones, no voy a expropiarme, ¿sabes? Pero la Constitución puede obligarle que tiene un plazo para hacerlo. Resulta que en la parte minera, que Chile ha sido minero desde antes de la Junta de Gobierno, incluso la Junta de Gobierno había como 2 o 3 de la Junta que eran mineros metalúrgicos, incluso tiene un par de libros del tema. Y Chile fue el primer productor mundial del año en el siglo XIX y ahora también en el siglo XX. No siempre permanente, pero sí lo fue. Entonces, quiero saber, Mario, ¿qué crees tú si uno en la Constitución, que tendrá 100 o 130 artículos, no tengo idea, ojalá tuviera 50 o menos, pero de repente salen cosas que en tu racionalidad o tu emoción los consideras inhabilitantes? Por ejemplo, puede ser una inhabilitante para mi gusto, está en el tema de la expropiación de las compañías mineras, porque el yacimiento no se expropia, eso es de Chile. Y la segunda tengo, por ejemplo, el tema del aborto. El aborto me duele mucho porque yo me siento, si yo fuera el feto, porque otras personas que tuvieron la opción de vivir me lo impiden a mí. Suponte tengo solamente 2 en contra, pero para mí son inhabilitantes. ¿Está mal eso? Te pregunto, que anteriormente lo hice racional, hoy día más es distinto. Por eso te quiero preguntar esa consulta. Gracias. Gracias. Mira, primero que nada, yo creo, no recomiendo a nadie hacer lo que tú hiciste aquella vez de tomar los 100 artículos y ponerle nota a cada uno y sacar un promedio ponderado. Entonces, si saca más de 4 votos, sí, ¿no? O no. Porque constitucionalmente basta con que de los 100 artículos haya 2 pésimos para que esto sea un desastre. ¿Me explico? Entonces, más bien uno tiene que ver cuáles y cuántos son los artículos pésimos para decidir tu voto de apruebo o rechazo, más que el promedio, ¿no? Aquí son los extremos de la curva los que cuentan. Ahora, yendo en concreto a la nacionalización o expropiación, que no es solamente la minería, ¿eh? En la minería, las grandes empresas forestales, las empresas de agua, es decir, es un chorro, ¿no? Primero que nada, no están todavía aprobadas definitivamente en el Pleno. O sea, no son como las otras 6 que yo les dije hasta ahora, ¿no? Así que está por verse si van a quedar o no van a quedar en el proyecto constitucional. Primero, yo quiero creer o espero que no. Especialmente si Boric ha mandado la señal a sus propias huestes del Frente Amplio de que él no está por esa. Ahora, si la cláusula de nacionalización es tan delirante como para decir que en el próximo 2 años tienen que estar nacionalizadas todas estas... Ah, y además es sin pago, ¿ah? Es tan delirante como que sin pago, o otros dicen con un pago no a valor de mercado, sino que a valor fijado por el no sé quién, ¿no? O sea, es tan catastrófico que, primero que nada, el riesgo país de Chile se va a la estratosfera. Las tasas de interés de Chile se van a la estratosfera. Cortan relaciones con Chile todos los países de la OECD. O sea, las implicaciones son demasiado graves, ¿no? Y yo lo único que digo es que espero y quiero creer que no. En el caso del aborto, yo veo más probable, no la he visto todavía aprobada en definitiva, no la he visto, pero es muy probable que sí quede y en definitiva. Ahora, sinceramente, esa no la veo tan, pero tan grave como la primera de la nacionalización. Porque lo que le están dando a las mujeres es el derecho a decidir. Yo no creo que haya ninguna mujer en su sano juicio que quiera abortar a un bebé de 6, 7, 8 o 9 meses. ¿No? Me cuesta siquiera imaginar. Pero le están dando como hay, sí, la hay en muchos, hay incluso estados norteamericanos. Esta no es una ley federal, pero son leyes estatales. Hay estados que aprueban el aborto. ¿Ok?
Por lo tanto, no me voy a pronunciar yo, sino que les voy a decir que no la pongo en el territorio de las cuestiones que amenazan a la República, por decirlo de alguna manera, como si la amenaza la nacionalización de todas estas grandes empresas. Esa sería mi respuesta, Sergio. Muchas gracias, Mario. Le voy a pasar la palabra a don Juan Guillermo, que va a tener que desmutearse y tiene todo el derecho a hacer su pregunta en este orden que tengo. Juan Guillermo. ¿Ya? Okay. Bueno, primero un gran saludo a Mario Weisflug, que aunque no nos conocemos personalmente, yo he sido muy admirador de varias de las iniciativas que has tenido, a pesar de que yo soy más viejito que tú. Te lo concedo. Oye, perdón, sigue haciendo la pregunta, te estoy escuchando, pero voy a prender el aire acondicionado en mi pieza porque ya esto parece horno. Sigue hablando nomás, por favor. Ya. Sí, voy a seguir porque prefiero que no estés tan caliente para analizar lo más equilibradamente posible lo que te voy a comentar. No, en verdad, no me quiero referir porque tú tocaste un número de temas, tanto en la primera parte como en la segunda parte, que me habría encantado, por cierto, en una conversa que tuviéramos más tiempo, poder reflexionar también en torno a ello, ¿no? Aun cuando, para reforzar tu argumento que acabas de decir, yo creo que tanto respecto a la nacionalización, ¿no es cierto?, de los recursos naturales, minerales, etcétera, etcétera, está todavía pending, digámoslo así. Ya, no es solo Boric, sino que también a quien tú mencionaste anteriormente, que le va a tocar un rol importante, a nuestro señor ministro de Hacienda, en que ya definieron igualmente que las reformas tributarias que van a ser, ¿no es cierto?, van ahora ya empezar a aprobar un royalty, pero que va a ser reestudiado y reponderado respecto al anterior que se empezó a manifestar, que era, por cierto, también una cuasi expropiación disfrazada. Ahora, la que yo entiendo, es decir, que podría estar ahora avanzándose en esta materia, es, entre otras cosas, ¿no es cierto?, es en proporción al precio internacional, pero también en proporción a los desarrollos que las empresas vayan estableciendo en el campo de la refinación, la perfección, el uso de las tierras raras, etcétera, 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 ¿no? Eso es una cuestión. Pero lo que más me interesa, por lo menos, y tratando de ser lo más breve dentro de todo lo que tú dijiste, que por cierto que a mí, al igual que todos, me ha preocupado tremendamente. Yo todavía no me resigno a estudiarlo con la detención que a lo mejor tú lo has estudiado, los gobiernos regionales, pero con poder a la inversa, ¿no? De abajo para arriba, no de arriba para abajo, ¿no? Bueno, pero quiero decirte que me voy a concentrar exclusivamente a lo que creo que puede ser el peligro que todos estamos empezando ya a advertir más, con más preocupación, por lo cual te metiste al grupo de los amarillos, etcétera, etcétera, es que, por favor,
¿Cómo podemos en este momento empezar a enmendar con una parte u otras partes conforme a su grado de... Me toca personalmente. ¿Perdón? El 10 de abril, no solamente vamos a poner un hashtag, no solamente... Ah, no. Entonces, bueno, no. Ruido raro. Exactamente. Puede que nos estén escuchando de los constituyentes. Una pequeña interferencia. No, pero entonces yo te diría, para decirlo al final, pero en este sistema de gobierno, yo te diría, me llama profundamente la atención que los que están por el apruebo, ¿no es cierto? Y que con esta forma de gobierno de abajo para arriba y de arriba para abajo, una cosa te diría yo. Primero que nada, que nadie ha propuesto para que, así como se están pensando, ¿no es cierto?, antes de distintas formas de gobierno, y también en la Constitución, si vamos a pasar de un Estado subsidiario a un Estado social o no, etcétera, pero que todavía no hay ninguna manifestación en ese sentido, ¿no? Igualmente, yo me recuerdo, bueno, no te voy a hacer la historia, pero aquí nadie está, primero que nada, tomando en cuenta cuál ha sido el problema fundamental en nuestras formas de gobierno, oye, de la dictadura para acá. Y en cierta forma también si lo hubo Allende antes, ¿no? Porque Eduardo Frei Montalva tuvo la gran suerte en los años 60, que sacó gran mayoría en el Congreso, aunque no en la segunda parte de su gobierno. Es que hayan mayor frecuencia de plebiscitos nacional, como por ejemplo lo hace Suiza, ¿no? En que tú elevas el grado de participación. Al principio todos van a decir, bueno, ¿y para qué tenemos congreso, etcétera, etcétera? No, pues en Suiza también hay congreso. Pero la gente es consultada frente a las principales medidas, ¿no? Porque si tú haces de alguna forma estos plebiscitos a los estados regionales, por cierto que mucha gente va a votar por los estados regionales, pero no con estas formas de gobierno que desde las comunas, es decir, te pueden modificar, bueno, te pueden poner muchas más formas, ¿no es cierto?, o corregir muchas cosas con simples plebiscitos que pudieran ser con una frecuencia hasta de 2 por año o lo que tú quieras. Una primera cuestión. Okay. Una segunda cuestión es el que yo te diría, porque yo creo que las fórmulas que tú estabas dando, esto de que, mira, que llaman al Congreso que vote, que se vote separadamente por capítulo, pierde cuidado que hasta los mismos parlamentarios te van a decir, bueno, mira, va a ser muy complicado, la gente no va a querer, etcétera, etcétera. Pero hay ese riesgo, ¿no? Hay ese riesgo. Y entonces, la segunda cuestión que te iba a decir es que también aquí no está resuelto el fundamental, que es cuando en el último tiempo, Piñera 2, no me recuerdo bien, de Bachelet 2, pero cuando el gobierno elegido no tiene mayoría parlamentaria, que es lo mismo que en este momento está Boric ahí y mandando a Jackson, como decías tú, bueno, empecemos a negociar, pues, veamos cómo... ¿Cuál es tu, perdona que te interrumpa, Juan Guillermo, ¿cuál es tu pregunta concreta? No, en este instante,
el por qué no se ha planteado, por ejemplo, en este segundo, desde el grupo de de qué manera en este sistema actual, el gran defecto que a mi juicio tiene en las propuestas constitucionales es que no hay forma de resolver cuando el Poder Ejecutivo no tiene mayorías en el Congreso, se van hasta el final, ¿no es cierto?, cancelándose los unos a los otros. Okay. Y entonces, eso es, en definitiva. Bueno, muchas gracias. Tocaste varios puntos, voy a hacer muy rápido, ¿no? Sí. Respecto a reforma tributaria y eventuales tasas especiales a la minería, yo tengo mi plena confianza en San Mario Marcel. O sea, mientras esté él ahí, yo creo que va a salir algo sensato. Lo creo profundamente. Si vemos que sale Mario Marcel del gobierno, ahí sí que, compadre, la cosa se pone turbia, ¿no? Pero yo esperaría a cualquier juicio sobre lo tributario o el aumento tributario. Yo creo que Chile necesita más tributación. Lo creo, yo lo afirmo y lo he dicho. Pero la manera en que esto se haga, el monto en que esto se haga, a quién se le cobre o quién no, esperemos a que San Mario Marcel diseñe su propuesta de reforma tributaria. En cuanto a, a los plebiscitos, no he tenido ocasión, y voy a ser muy sincero, no he leído esa parte de lo que ha salido, pero este es un grupo bastante participativista. Yo sospecho que sí van a haber plebiscitos posibles en la nueva versión de la Constitución. En cuanto a las formas de gobierno, lo que tú estás diciendo en el fondo implícitamente es que necesitamos un gobierno parlamentario. En los gobiernos parlamentarios, cuando el primer ministro o presidente pierde la confianza del Congreso, se llama elección, se cae el presidente, ¿no es cierto? Y se cambia y hay una nueva coalición en el gobierno. Los invito a ver una maravillosa serie en Netflix que se llama Borgen, sobre el parlamentarismo danés, para que vean cómo son los cuchillos que se afilan en ese Congreso. Pero creo que esta convención se ha definido por el gobierno presidencial, pero con un presidencialismo sumamente debilitado, como el que les acabo de explicar, que es el peor de los mundos. Para eso yo preferiría un gobierno parlamentario de facto, ¿no? ¿Cómo enmendar las cosas? Yo vuelvo a decirlo. Lo que está, perdón, solo para redondear. No, yo me te iba a decir que respecto a lo que dices tú, el gobierno parlamentario, es que también puede ser al revés. Por ejemplo, cuando el presidente tiene la posibilidad, una vez durante su periodo, a llamar nuevamente elecciones parlamentarias. Estoy de acuerdo, sí. Tú estás pronunciándote en el fondo, de facto, por un régimen parlamentario o semiparlamentario. No ha sido la ruta que tomó esta convención constitucional, tomó la ruta del presidencialismo. Yo hubiera preferido tu propuesta, Juan Guillermo. Yo he escrito a favor del gobierno parlamentario, ¿no? Pero lo que está hoy día es el peor de los mundos, que es un presidencialismo enclenque, que es el peor de los mundos. Pero es lo que está. Ya lo mencioné como uno de los 6 problemas graves de lo que he leído. Y ojo, yo insisto en que tenemos que ir viendo en el próximo mes, es un próximo mes crítico, porque cada día van a ir siendo aprobadas en el Pleno nuevas cuestiones. Dependiendo de lo que se vaya aprobando, es que este mutante va a ir cambiando en un sentido o en el otro. Así que eso. Erwin. Gracias. Voy a darle en el orden Rolando, que nos va a hablar del país de más al norte, pero más al norte todavía, ¿no? Nos va a contar algo. Eduardo, después tengo Jaime y después René. Rolando, cuéntanos cómo está el invierno todavía. Ok, gracias, Erwin. No, que le iba a decir a Mario que le iba a convidar un poquito de temperatura de acá, así que
Yo estoy en Winnipeg, Canadá. Estamos, bueno, ayer hizo calor, hizo 0 grados y como que se derritieron la mayoría de la nieve en las carreteras. Así que te envío un poquito de temperatura para que no pongas el aire acondicionado. Gracias por la presentación, creo que ha sido muy clara. Pero yo lo que veo, bueno, los comentarios que he obtenido desde este lado es que Chile está en la mira, o sea, están viendo qué va a ocurrir, o sea, no hay ninguna decisión contra o a favor. Y creo que tú lo mencionaste claramente. Lo que sí, mi pregunta va directo a que yo veo que todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha propuesto, no ha considerado una variable fundamental que ya está presente, que es la inflación. Y eso, tú que has estudiado bien el programa, no sé si tienes alguna apreciación de cómo va a afectar, cómo va a cambiar los escenarios. Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, gracias. Bueno, sobre Winnipeg, yo que soy un fanático de Netflix, anoche vi una película que se llama Ice Road, que transcurre en Winnipeg, en las carreteras de hielo. Sí. Así de preocupante la película. O sea, más bien tensionante. Hay que tomarse un Rabotril para verla, pero se la recomiendo, muy buena. Ice Road. Inflación. Perdona que sea tan religioso, pero vuelvo a confiar en San Mario Marcel. Y en Santa Rosana Costa, que es la presidenta del Banco Central. En Chile, el encargado de controlar la inflación es una institución todopoderosa, que es el Banco Central de Chile. Su nueva presidenta en reemplazo de Mario Marcel es Rosana Acosta, no Acosta, Costa, amiga personal en la cual tengo la más plena confianza, y yo creo que el encargado de controlarla va a ser el Banco Central. Y no creo en un escenario de altísima inflación en Chile, más allá de la inflación estructural que se pueda generar desde fuera, por ejemplo, con la escasez de petróleo, la escasez de trigo, cosas por el estilo. Pero yo creo que el tema de inflación no es un tema que me preocupa mayormente, Rolando. Insisto, puedo estar equivocado en todo lo que he dicho. Tengo el derecho a desdecirme de todo. Pero por ahora no tengo problemas con la inflación. Gracias. Gracias. Eduardo. No te escuchamos, Eduardo. Ahí sí. Sí, gracias, Bernie. Sí, está desbuteado, o me habían desbuteado, o sabuteado. Bueno, gracias, Mario Weissbluth, ya por la presentación, la exposición, en el fondo. A diferencia de lo que se estila, o lo que hasta ahora se ha hecho, yo voy a hacer la pregunta, que es una pregunta compleja, primero, y después voy a hacer la fundamentación y análisis, para darle más tiempo a Mario que piense en mi análisis. La pregunta, Mario, es si tú no has contemplado en este rol hoy día que tienes politicón, ¿ya? Porque yo pienso que tú eres un educólogo, ¿ya? Y así te conocí, ya por ahí, digamos, me tocó un tiempo ser vicerrector de la UTEM, en la primera o segunda época de Lucho Pinto, a quien tú conoces, ¿ya? Y bueno, este rol actual de constituyente me llama la atención. La pregunta, ¿no contemplas tú que pueda ser una opción real
que en Chile lleguemos a un conflicto civil y que esta situación definitivamente salga por otro tipo de desenvolvimiento. Golpe Ahora, militar. yo no sé quién habló la palabra golpe militar, pero lo dijiste tú, ¿no? Ah, ya. Ah, ya. Ok, Estás diciendo ya. cosas No, es que no. medio, yo te la estoy poniendo en tu mente lo que tú estás pensando, pero que no estás diciendo, güey. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. No, y qué bueno, porque este tipo de instancia es política. Yo soy político, ingeniero y romántico, esa es la verdad. Entonces, en ese triunvirato me manejo desde los 16 años. ¿Ya? Ok. ¿Y cuál es entonces la pregunta? Es si yo contemplo un conflicto civil de alguna naturaleza o cívico-militar para ser más amplio. Por eso hablé exactamente. Y esa es la pregunta, y ahora voy a dar mis análisis de lo que escuché de tu presentación. A mí no me convence el Dreyfus amante de Boris y adorador de Marcel. Y te lo voy a decir por qué. Oye, amante me gusta mucho. Un poco exagerado, digamos que admirador podría ser, pero amante ya te estás pasando. Sí, usaste la palabra, digamos, creer, y creer es adorar, ¿ya? De alguna manera. O sea, ok. No te convence el amigo de Boric. Ya. Te lo voy a decir después las razones. Me entusiasma mucho el Dreyfus delirante de la constituyente, ¿ya? Porque lo veo reflexivo y expresivo de su experiencia. Porque yo me siento lolo contigo porque tengo recién cumplido los 70. Y tampoco me convence o me cuestiono, y a partir de la pregunta podría ser este Dreyfus politicón, porque como yo te dije recién, te admiro como educólogo, ¿ya? Entonces, en la primera parte, la del Boris y el Marcel, yo creo que en política, porque aquí estamos hablando de política y aquí hay puro ingeniero, ¿ya? Y te lo digo principalmente duros, y yo me precio de ser blando y duro, porque primero soy minero y después soy economista. Pero entonces, para que confluyas a la pregunta. El Boris y el Marcel, ¿ya? En esa combinación de que uno puede hacer cierto de payasería y el otro dar la sapiencia y la cordura del rol de la autoridad monetaria, que es fundamental en una economía, ¿ya? Yo creo que depende de la política. Así que, como tú bien dices, y en ese punto coincidimos, ¿ya? Por lo tanto, te concedo eso, ¿ya? El Marcel, si lo sacan, que nos encomendemos a todos los santos. Pero aún así, tenemos una experiencia cercana. Aquí tuvimos un ministro, que lo conocí, más joven que yo, ¿ya? Que es el hijo de un también nortino, serenense, el ministro que, bueno, hijo de un radical que hizo un discurso muy potente en la organización empresaria que todos los años se hace, ¿ya? Y habló de pura micro, perdón, habló de pura macro y se olvidó de la micro, ¿ya? Y lamentablemente ese tipo de personaje ya suele haber en la economía, sea por convicción o sea por que no tiene la fuerza para manejarlo. En este caso, Marcel, yo creo que logra equilibrar, pero puede caer por la micro. ¿Por qué? Porque claramente el problema económico va a empezar a pesar en trabajo y en inflación.
guste o disguste, porque la inflación no solo depende del control monetario que llevemos al hueso, porque existe mucha economía informal en Chile ya. Me paso a la parte del constituyente delirante, y ahí me gusta la postura, pero no creo que existiendo una estructura política, los amarillos logren romperla, porque no cuentan con poder político formal y dependemos de los medios, y es una gran debilidad del sector. Y me paso al politicón, ¿ya? Ahí en el politicón, las tres opciones que tú presentaste, el rechazo, el Congreso que pueda intervenir, y la tercera no me acuerdo en este rato, pero ya prácticamente, si lo aprueban, no hay nada que hacer. Y para terminar, de fundamentación, un dato, una información, una infidencia, si se quiere, ya hay un acuerdo de no aprobar el plazo extendido. Por lo tanto, y este es la guinda de la torta, tendremos elección, o sea, tendremos, ¿cómo se llama? El plebiscito de salida, el 4 o el 11 de septiembre. ¿Se imaginan ustedes, colegas, cómo va a ser esa campaña? Y esto yo no es que los comunistas, que tú crees que los comunistas no son, esto está pensado para la gran campaña de el 11 de septiembre vamos a vencer ¿cómo se llama? La Constitución de Pinochet. Y si es el 4, vamos a celebrar el ascenso del compañero Allende del año 70. Con eso te dejo todo mi análisis y la fundamentación de mi pregunta. Ok, gracias. Bueno, tú has planteado una serie de escenarios que están en tu cabeza, que pueden ser así, que pueden ser así. Has dicho que yo soy un politicón, pero un delirante, que, en fin, mira, francamente no me ofendo, pero yo... No, que no es ofensa. No, pero es que, escúchame, yo traté de presentarles un análisis lo más objetivo posible de cómo yo estoy viendo el gobierno de Boric por ahora. Veremos en un mes más si yo puedo afirmar lo mismo que hoy. Yo digo que hasta hoy las buenas señales son muy superiores a las señales cosméticas negativas, y he explicado lo que pasa en la convención. ¿Los amarillos tienen poder político? Claro que no lo tienen. Pero ya vamos en 30.000 personas. Queremos seguir subiendo, queremos seguir difundiendo cada día con más fuerza, en la medida que nos den la fuerza, y si no nos dan, por lo menos tengo la conciencia tranquila de que estamos haciendo ciudadanamente lo que creemos que debemos hacer, que es alertar a la gente respecto a los problemas de la Constitución. Así que eso, si tú dices que yo preveo un conflicto civil o cívico-militar, yo por el momento no lo preveo para nada. Todo puede mutar en 2 meses más, 4 meses más, a lo mejor estamos aquí conversando de que sí puede ser, hoy día no lo veo para nada. Y por cierto, los militares, soy amigo de uno que otro, lo dicen con toda claridad, yo no me vuelvo a quemar en esta, no me vuelvo a quedar en esta. Yo no estoy para mandarme otro puntapeuco una segunda ocasión. Así que no lo veo, simplemente no lo veo en mis escenarios hoy día. Yo reitero lo que dije. Dije convencidamente que mi análisis de las señales hasta hoy del gobierno de Boric son positivas en lo sustantivo, no en las cosméticas. Lo poco que tenemos son algunos anuncios públicos de Boric en cuanto a la no nacionalización, en cuanto a la no, en fin, otro par de cuestiones que no le parecieron de la constituyente, y en cuanto sobre todo a las designaciones, yo veo que es un gobierno que cada día que veo y conozco más integrantes, más me convence ese gobierno. Y la convención delirante, y es lo que hay.
Es lo que hay, querido amigo. ¿Mm? ¿Y la evolución a la copia española? Bueno, yo comenté algo que se me pasó decir, sí. Hay en esta cuestión del Estado desmembrado, regional, municipal, territorial, etcétera, etcétera, yo he propuesto y lo sigo proponiendo y está en mi blog una propuesta constructiva que es agreguémosle a la Constitución una cláusula, y es que por mucho que haya este desmembramiento en regiones, municipios y territorios, que se le reserven, como en la Constitución española, un conjunto claro y acotado de potestades del gobierno central que no son modificables sino constitucionalmente y que definen para todo el país un cierto número de cuestiones. Yo creo que si se logra agregar una cláusula, y eso todavía sí es posible, en ese sentido le bajamos mucho el pelo al desmembramiento potencial de la Constitución. Gracias, Mario. Don Jaime Alejo. Jaime, cuéntanos tu pregunta. Bien. Hola, Mario, ¿me escuchan bien? Sí. Bien. Buenas tardes, Mario. Gracias por tu presentación, muy interesante. Gracias por abrirnos un poco la mente también, mirando desde distintas perspectivas la situación. Y yo te quiero hacer una pregunta sobre un escenario que no se considera mucho y que desde mi perspectiva, de mi juicio y de la forma en que yo analizo el tema de la Constitución, me refiero, no está suficientemente aclarado. Según mis estimaciones, te lo voy a graficar, le entregamos a un maestro que pinte un departamento, una casa, ¿ya? Pero no le dijimos los colores, sino le dijimos, vamos a ir pensando qué color y tú nos vas a ir proponiendo pieza por pieza y nosotros te vamos a decir si nos gusta o no, después lo vamos a analizar, vamos a votar, te vamos a devolver. Bueno, y empezó este trabajo de esa manera, con el mismo protocolo que se usa hoy día en la Constituyente, y hoy día nos encontramos, después de un montón de tiempo, con un proyecto de ingeniería, nos encontramos con que tienen a medio pintar el living y el comedor, ¿ya? Incluso ya propusieron un color, se les aprobó un color, ahora volvieron de nuevo con el mismo color, pero quieren 3 o 4 colores distintos. Hasta el momento, algunos maestros que están trabajando en las piezas han presentado su color, no hay ninguno pintando todavía, están en la cola, todavía tienen que seguir el mismo seguimiento. Hay un montón de piezas que no han dicho nada. Hay maestros que se les ha dicho, sabéis que no nos gusta ninguno de tus colores, piensa a lo mejor y preséntanos algo. Bueno, y después de todo esto tiene que venir un diseñador que va a coordinar todos los colores con que van a quedar pintados estas piezas y supuestamente va a dejar la casa en forma armónicamente pintada. Según mis estimaciones aritméticas, ya ni siquiera matemáticas, es absolutamente imposible en el tiempo que queda, en los 30 días que quedan antes de que llegue el diseñador de interiores, digamos, a que se termine este trabajo. O sea, físicamente es imposible, aunque trabajen 24 horas, aunque digan que están trabajando hasta las 3 de la mañana, sin contar la eficiencia, la productividad, nada, simplemente es imposible. Yo veo el tiempo que se demoraron lo anterior, los proyectos hacia adelante, absolutamente imposible. Entonces, mi escenario, el escenario que yo veo más probable, es que lleguemos, tal como estamos, a la fecha límite, al día previo a que se desintegre automáticamente el constituyente, digamos, de acuerdo a la ley, en junio, y tengamos la mitad redactada. O sea, que no haya ningún trabajo terminado. Ese escenario lo veo súper probable, y lo peor de todo es que no tengo idea cómo termina. ¿Cómo termina? O sea, van a presentar la mitad de las cosas, no sé. Bueno, esa es la primera pregunta. El escenario que tú ves bajo esto. Y segundo, también veo bien poco probable un escenario del que se habla mucho, que es la prórroga, ¿ya? La prórroga no es tan fácil como parece. Tenemos un Congreso donde hay 50-50, se requiere un mandato de nivel constitucional, o sea, con 2/3. O sea, hoy día yo pensaría que lo más probable es que se lo rechacen, pero posiblemente si se lo aprueban van a pedir una cantidad, como tú dices, de modificaciones y condiciones para aprobarlo.
y que yo veo que el plazo adicional, el plazo extra, para los, ahora me refiero al Congreso, para que si le pidieran mañana la extensión y alcancen a terminar esta discusión, que va a ser bastante compleja en el próximo mes, digamos, porque también tiene que ser un poco antes de que termine el plazo final, logren definir esta situación. Entonces, yo veo como un barco que va directamente y no hay tiempo de virarlo, no hay tiempo de recorregirlo, y seguimos hablando todavía de los resultados. Entonces, quiero plantearte básicamente cómo ves ese escenario y ojalá me quites este pánico y me hagas ver mi error garrafal en lo que yo estoy pensando. No. Mira. Eso es mi pregunta. Primero, confieso que no tengo certeza nítida de fechas. Yo entiendo que tiene que estar todo listo y terminado en julio, o me equivoco. Creo que es julio, ¿no? Para lo cual queda todavía... Sí, Para lo cual queda abril, mayo, junio, no es tan poco, 3 meses más, ¿no? No, pero espera, hay 2 meses destinados íntegramente al comité a la comisión de armonización, que creo que es poco tiempo porque hay que armonizar lo que no existe. Entonces, bueno, pero si seguimos el programa de ellos, estoy siguiendo el programa de ellos, básicamente. ¿No? Mira, a ver, efectivamente esto tiene que pasar por un periodo final de una comisión de armonización, que son ellos mismos, ¿eh? No son otros. O sea, no hay nadie, no hay ningún marciano en la comisión de armonización, son ellos mismos, que pueden escoger armonizar mucho, poquito o nada, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué es lo que se define como armonizar? Bueno, será criterio de ellos. Pero efectivamente hay muchos constituyentes muy asustados porque no van a alcanzar a terminar. Eso es un hecho, ¿no? Y están más bien aterrados de no terminar. ¿Por qué? Porque si de hecho no terminan, queda todo esto en chuñuco y volvemos a la constitución actual y chao. O sea, todo este esfuerzo de un par de años queda en cero si no alcanzan a terminar, y eso es lo que los tiene aterrados. Por otro lado, cometo infidencias. Hay varios parlamentarios de la centroizquierda, con la cual yo me identifico, que están felices de que estén aterrados los constituyentes, ¿no? Porque en ese caso pueden optar por la prórroga, y una prórroga con duras condiciones, que yo creo que es un escenario hoy día bastante probable. El de la prórroga con duras condiciones. ¿Cuáles serán esas condiciones? No tengo idea. Pero esa puede ser, de los 3 escenarios que yo planteé al final de mi presentación, yo creo que el de la prórroga con condiciones duras es el más probable. Y yo creo que lo que le toca incluso a los amarillos es empezar a hablar de eso. O sea, por un lado tenemos como tarea alertar a la gente de aquellas cláusulas constitucionales erróneas, educar a la gente lo más que se pueda en nuestros canales de redes sociales y de la prensa de cuáles son esos problemas. Y por el otro comenzar a incluso trabajar bajo cuerda con parlamentarios para ir definiendo cuál puede ser el escenario de una modificación que tendría que ser constitucional de prórroga. La prórroga la tiene que aprobar el Congreso por 2/3. Pero yo creo que esos 2/3 se pueden conseguir fácilmente. Hoy día con un Congreso pareado y una centroizquierda encabronada, yo creo que no es tan difícil que se logre la prórroga constitucionalmente hablando. Esa es mi respuesta. Gracias, Mario. René Espina. Bien, con Mario, buenas tardes y agradecerte tu explicación muy clara. Y yo también conocí al señor Weisblum, don Gregorio, un ingeniero interesantísimo. Fue gerente de mi empresa, la siderúrgica Huachipato, en algún momento. No sé qué parentesco tiene contigo. Primo en segundo grado. Primo en segundo grado.
Ya, correcto. Bueno, mira, a mí me interesa un poco la solucionática, por lo que podríamos hacer. La tarea que tú estás dando, un poco lo último ahora lo has dicho. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ese es el tema, concretamente. ¿Cómo lo abordamos? Como personas, si es que podemos, como grupos, como Minería Ética, como el Instituto de Ingeniería de Minas, como el Colegio de Ingenieros. ¿Cuál es la fórmula para llegar, por ejemplo, a esta gente que son los que podrían hacer algo ya con esos 6 puntos en que no tenemos vuelta y que bastan para que la cuestión no sirva? Yo te entendí claramente que ya con estos 6 puntos que van a estar ya en la Constitución, ya la cosa no va a andar. Por lo tanto, hay que ir al punto que tú dices. ¿Qué se puede hacer entonces ahora, en este instante, para atajar esta situación? Porque no vemos otra. Esa es la pregunta concreta. Bueno, yo no soy de un partido político, soy de un grupo que se llama Amarillos, y cualquiera de ustedes que escoja adherirse a los amarillos nos ayudan a aumentar nuestro volumen y por lo tanto nuestras espaldas y nuestra posibilidad de influir. Eso es una petición que la dejo ahí a cada uno de ustedes. Fuera de eso, si ustedes tienen amigos parlamentarios, conocidos parlamentarios, que a lo mejor podría ser, váyanse a hablar con ellos. Go. Hablen con ellos. Explíquenle, pídanle, díganle, pregúntenles qué están pensando frente a esta situación. Y la tercera y la más potente, que yo creo que este grupo de Minería Ética podría perfectamente hacer, es hacer una publicación en la prensa, firmada por muchos de ustedes, explicando cuáles serían las consecuencias de una eventual nacionalización del cobre o de la minería. O sea, mientras más haya presencia en la prensa, en el Mercurio, en programas de radio, televisión, más gente hablando de las consecuencias negativas de lo que podría pasar, más se va creando masa crítica política y comunicacional para que vayamos conteniendo esta situación por varios lados. Esa es mi respuesta. Ahora, tú no nos pudieras elaborar una cosa no muy grande, o unos punteos básicos para uno hacer distribución. Por ejemplo, en estas líneas de WhatsApp, que podemos llegar a mucha gente. Oye, todo lo que yo les pueda decir por hoy, no sé en 2 semanas más, pero por hoy está escrito en la columna que ya les mandé. ¿Tu columna? Ustedes pueden tomarla, desmembrarla, despiezarla, mandarla por WhatsApp, pueden hacer con ella lo que ustedes quieran. Perfecto. No pido derechos de autor. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mario. Sergio, tú tenías algo adicional, cuenta. Me atreví a preguntar de nuevo porque no había otras manos y antes me inhibí para dejar que los demás preguntaran. Mario, mira, yo tengo dos cosas. Una que me quedó atrasada, antes te la cuento de inmediato, y que es más allá de la Convención Constituyente. Es el tema de los poderes, de los digamos, chilenos precolombinos. Resulta que hoy día hay como 17 etnias, con 17 sistemas de... Ah, 9. 9. Son 9. 9 ya. Con los chilenos y los chilenos. Ya, ok, son 9, pero 9 sistemas de justicia. Va a ser complicadísimo, como tú dijiste. Pero no solamente eso, sino que cuando Chile llegaron los conquistadores, los primeros fueron como 200 españoles, con Pedro Valdivia como 200 y como 2 mujeres nomás. Entonces, he leído cosas que los chilenos somos 83%, digamos, mapuche o etnia originaria. Sin embargo, hay un 20%, 10%, 5% que se atribuyeron todo. Pero lo malo que dentro de ello hay un colega que lo hemos visto en los Ingenieros 69, que es Hugo Wilcamán,
que dice que para ser mapuche tú tienes que sencillamente comulgar con la cosmovisión mapuche. O sea, con que tú declares que yo soy mapuche, soy mapuche. ¿Sí? Entonces eliminemos todo el lío y todos los chilenos nos declaramos mapuche. O sea, lo cual es ridículo por un lado, como tú bien dijiste, hay muchos mapuches que de mestizo, digamos, ya se pasaron al otro lado y ni siquiera votaron por las etnias originarias, pero tienen demasiado poder y pueden rompernos el país, po. O sea, más allá de la convención constituyente, porque están agarrando mucho fuerza este tipo de cosas. Entonces, es un poco tu visión de eso. Correcto. La segunda, ¿me ya. permite? ¿O prefieres contestar? La segunda es la No, tributación. dime todo. La tributación, tú dices que es imprescindible la tributación. Bueno, siempre la tributación es imprescindible, porque siempre las necesidades son mucho más altas que los recursos que tú tienes, así que en cualquier momento y en cualquier instante siempre puedo decir yo que me falta plata. Incluso en la vida personal, digamos, salvo que haya cosas espectaculares, pero antes de los 50 años a todos les falta plata y después no nos sobra tampoco. Pero ¿cuál es la pregunta? En los últimos 30 años, la mayor cantidad de dinero para que el Estado hiciera todo lo que hizo es del orden del 60% de todo lo que es crecimiento del país y 40% o menos de lo que es tema impuesto. Entonces es más importante el crecimiento del PIB y el crecimiento de los ingresos país que el aumento de los impuestos. De hecho, en toda la situación tributaria de Bachelet quería recaudar X y obtuvo X tercios. Resulta de que la minería, con cobre y litio, en los próximos decenios, o sea, en este decenio, va a tener un pic de precio. ¿Por qué un pic de precio? Porque el mundo necesitó repentinamente, con todas estas cosas de energías renovables no convencionales y salirse de todos los combustibles fósiles, de cobre y de litio. Resulta que los incumbentes, los productores incumbentes, no pueden llegar e inventar una mina y partir de inmediato. Por lo tanto, los incumbentes que hoy día estamos, tenemos una tremenda posibilidad de desnatar ese mercado y agarrar ese tremendo aumento de precios de este decenio. Pero si nosotros, ya sea la Convención Constituyente o el Congreso, empezamos a colocarle palitos al tema, en vez de producir los 5,8 millones de toneladas de cobre que producimos hoy día, y de hecho en este grupo lo hemos tenido gente, me voy a contar, podríamos bajar como a 2,5, incluso menos de lo que Codelco tiene hoy día casi. Codelco tiene 1,8. Entonces, en cambio, si nosotros le damos auge y nos ponemos como socios de ellos, deberíamos apuntar a 9 millones de toneladas de cobre al fin de este decenio. O sea, podríamos subir 50%, pero estamos inhibiendo y podríamos bajar como 30%, 40%. Entonces, mi pregunta es que nos conste de esas dos materias. Gracias y perdona el alargue de la pregunta. Cada una de las dos da para un seminario completo, pero bueno, voy a ser escueto. Sobre la cuestión indigenista, bueno, ya lo dije que es una de las locuras, pero observémosla en su cuantificación. Hoy día indígenas, digo así, de dos apellidos indígenas y que hablan la lengua indígena, son 3,5% de mapuches, 1,3% de aymarás y 0,2% de las otras 7 etnias restantes. O sea, 5 de las 7 etnias pesan lo que un paquete cabrita y no van a pesar en la vida nacional aunque se les dé todo lo de todo y lo de todo. ¿Ok? Aquí estamos hablando básicamente de mapuche y aymara. Ahora, si hay una plurinacionalidad mapuche y aymara y empiezan a tener autonomía de los territorios mapuche, porque es autonomía comunal, pero también territorial. Y territorial mapuche o territorial aymara, que tiene autonomía fiscal, política y la que quieran, y empiezan a firmar acuerdos y convenios con el Gualmapu argentino o con los aymara bolivianos, se puede armar ahí una trenza que puede ser desmembradora en el largo plazo.
no en el corto plazo. La Constitución, lo que están diciendo los constituyentes, porque no lo dije, hay una cláusula que dije, bajo ninguna condición el territorio chileno se puede desmembrar. Pero eso es lo que dice la Constitución. Déjale pasar 10 años a estas etnias trenzadas con las etnias de los argentinos y de los bolivianos y quién sabe qué puede pasar. Esa es la realidad de lo que se está desarrollando ahora y por eso yo la puse ahí como un problema de los más severos, ¿no? Respecto a tributación versus crecimiento, esta es la clara discusión entre los reaganistas y los demócratas, que es lo mismo, ¿no? Los que dicen, no cobres más tributos porque vas a disminuir el crecimiento. Yo estoy claramente en el otro lado, pero, a ver, voy a poner un poco de números en la cuestión. La masa tributaria total de Chile es 21% del PIB. Bajísima, bajísima. Y yo creo que hay que aumentar el cobro de tributos porque no va a haber de dónde financiar pensiones, salud, educación y todas las necesidades básicas de la ciudadanía. Por eso se necesita. Ahora, yo no creo que los tributos deban ser a las empresas. Yo creo que los tributos deben ser a las personas y en concreto a las personas más ricas de Chile. Y más en concreto al 1% de Chile que son dueños del 30%, mijo, del PIB. 1% de los chilenos son los dueños del 30% del Producto Nacional Bruto. Cada uno de ellos gana, no en salario, sino que en rentas del capital. Escúchenme bien, cada hombre, mujer y niño del 1% más rico se lleva teóricamente al bolsillo 250 millones de pesos mensuales. Entonces, a los que hay que tributar, hacer tributar de las maneras más razonables posible, pero es a los más ricos de Chile, a las personas, no a las empresas por ningún motivo. Alguien dirá, bueno, es que entonces se van a ir de Chile. Mira tú, al país que se vayan van a tener que tributar más que en Chile. Así que no creo que decidan irse de Chile tan fácilmente, a menos que quieran esconder su plata en las Islas Vírgenes, cosa que ya hicieron, ¿no? Mira, para seguir apretando ahí la cosa, en todo este periodo, los grupos Luxich, Mate y Angelini, esos tres grupos, aumentaron su patrimonio en los últimos 2 años en 12.000 millones de dólares. Entonces, pongamos las cosas en su justa balanza. Por último, respecto al litio, en particular, tengo una columna, la pueden ustedes buscar en internet, que se llama Litio, Sodio y Potasio. Que es un poco en broma el título, litio, sodio y potasio, como falta el rubidio, el cesio y el francio, creo, ¿no? Búsquenla en internet, también está en mi sitio web, litio, sodio y potasio, y ahí hablo exactamente lo mismo que tú estás diciendo, le saquemos jugo al litio rápido antes que nos ganen la color los argentinos y los bolivianos. Esas serían muy... Que nos reemplacen. O que lo reemplacen, por supuesto, ya están saliendo las baterías de sodio, ¿eh? Y en el cobre con los extranjeros. También, sí, yo soy de los que cree que hay que extraer lo más posible de beneficios de la minería. En esa estoy con ustedes 100%. Y por cierto, no creo que la manera de ganar dinero con el cobre sea refinarlo y fabricar alambres de cobre. El verdadero beneficio está en la exportación de concentrados. Yo fui miembro del directorio de Codelco, así que algo conozco del tema. Okay, gracias, Mario. Le voy a pasar la palabra a Eduardo y después a Patricio. ¿Okay? Ahí, Ronald. Perdón, ¿les puedo pedir una cosa? Si ahí paramos, porque yo tengo otro pendiente ahora a las 5 de la tarde. Oye, ¿por qué no nos saltamos a Eduardo entonces? Que Eduardo ya preguntó. Ya, ok, déjame, entonces voy a hacer a Patricio y de ahí a Ronald y después si nos queda Eduardo. Ese orden, por favor.
Patricio primero, después Ronald. Dale, Patricio. Ok, se me escucha bien, ¿no? Espero. Sí. Oiga, su charla, qué bueno, qué tranquilo me ha dejado. Es intranquilo en otra, pero vamos a la cosa corta y rápida. Primero, es muy fácil criticar, estamos de acuerdo. Lo difícil es con cada uno de los artículos que están estudiando estos 155. Para. Se te está metiendo un ruido feo y cada párrafo que dices se corta a la mitad. A ver, ahí. Hay una vibración en tu escritorio, no sé qué. ¿La escuchan ustedes? Ponte un poco más cerca, por favor, Patricio, de tu cámara. Si me escucha la Acoplado. pregunta, ya, mira, cada uno de los artículos, como se llame, nosotros hemos designado a X personas para que formen parte de esta convención. Son 155, qué sé yo. Nosotros los elegimos y ellos han discutido entre ellos en una gran mesa redonda, supongo, artículo por artículo, y cada uno ha dado a conocer su posición. Esto ha sido discutido y lo que se ha redactado es lo que ha resultado entre todos, donde todos han quedado más o menos conformes y han dicho, bueno, ok, esto nos conforma más o menos a todos. Y por eso se está presentando lo que tú dices y que estás criticando, lo que está bien criticar. Entonces, hay detrás de eso toda una discusión que nosotros no sé si tenemos, cómo poder, habrán citas magnéticas, no sé, grabadoras, donde están las posiciones de cada uno. Se supone que nosotros elegimos a gente que representa a Chile, a nuestro pensamiento, y algunos argumentos habrán dado uno, otro, sea indio, al mapuche, qué sé yo, de los que sean. Entonces, ok, la segunda cosa es que esta constitución se va a aprobar sí o sí, seguro. Yo creo que se va a constituir. La pregunta es, cuando yo tengo un par de zapatos nuevos, un auto nuevo, entro en un rodaje. Esta constitución va a tener un rodaje, supongo. Y a medida que pase, oye, hay que cambiar acá, se nos olvidó esto otro, esto no funciona. ¿Existe esa posibilidad en la Constitución? Oye, ¿se pone la Constitución incambiable durante X años? ¿O se puede hacer? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para modificar esta Constitución que anda mal en una parte? Hay una rueda que quedó fallada. Está claro. Está claro. Mira, la primera pregunta. Los constituyentes, que son los que se han reunido, que representan a Chile y que son los que han trabajado y que tienen este producto, no representan a Chile exactamente. Se les dio, primero que nada, a los indígenas una sobrerepresentación, por decirlo así, si hubieran tenido que tener un 2% o 3% de los constituyentes, tienen un 10%. Es decir, por darte un ejemplo numérico, Marcela Cubillos, ella sola, la constituyente Marcela Cubillos, sacó más votos que todos los indígenas juntos, pero se eligieron todos esos. O sea, tienen una sobrerepresentación indígena en la convención, por decisión del Congreso, ¿ah? No fue autoproclamado eso. Pero segundo, como les traté de explicar, hay una preponderancia brutal de la alianza PC, más indígenas, más lista del pueblo, más otros rayados varios, que concentran aproximadamente el 40 o 50% de la población, de los constituyentes. Le hacen bullying a la centroizquierda y la derecha no es escuchada. O sea, no tienen ni siquiera derecho a hablar en la constituyente. O sea, el escenario real de lo que pasa allá adentro es feroz. Yo me he comunicado con uno de los convencionales que yo creo que debiera ser candidato a la presidencia en Chile, que es Felipe Arboe, gran senador, ex senador, y me dice, Mario, lo que pasa aquí adentro es intolerable, es una cuestión inaceptable, el bullying, el no dejar hablar, los abucheos, o sea, es cualquier cosa menos una discusión sensata de la Constitución, para que lo tengas claro. Respecto al rodaje que tomas de la Constitución, suponte que sale una Constitución buena, regular o pésima, yo sospecho más bien que va a ser pésima, pero que se aprueba además.
nada de la Constitución que se apruebe puede entrar en funciones antes de que el Congreso legisle su materialización. O sea, cada una de las cláusulas de la Constitución per se no afecta nada salvo que el Congreso la legisle. Y el Congreso se puede tomar 1 mes o 3 años en legislar determinadas cláusulas de la Constitución. Y segundo, para tu tranquilidad y la de todos, suponte que hay una cláusula maligna en la Constitución, el Congreso siempre puede declarar una enmienda constitucional y cambiarla. De hecho, en Chile hemos tenido desde el 89 hasta hoy como 100 enmiendas constitucionales, incluyendo, entre otras, el paquete de la Constitución del 2005. Es decir, un buen Congreso podría empezar a legislar y cambiar muchas de las cosas más feas de la Constitución. Así que eso es para tu tranquilidad. Gracias, Mario. Ronald. Lo que sí me preocupa es que una mala Constitución en que entre en conflicto con el Congreso, los constituyentes, podría generar un escenario muy conflictivo en Chile por 2, 3 o 4 años en los cuales la inversión privada se caería al suelo. Esa es una de las consecuencias peores de una mala Constitución. La inestabilidad institucional y constitucional por los siguientes 3 o 4 años de peleas. Ya, perdón, para terminar una cosa. Los cabros partieron buscando en la calle, salió alguien y Boris, hagamos la Constitución y nos quedamos tranquilos todos, y quedaron todos. Bueno, ¿qué pasó? Que hoy día la cosa es distinta. Hoy día los cabros ya tienen la presidencia ganada. Entonces, si tú la cambias, los cabros dicen, bueno, pero ya tenemos la presidencia, que es lo importante. ¿Ya te parece? Está bien, todo lo que tú quieras, pero aparte que yo quiero creer que están teniendo un baño de realidad y de realismo político, hay un hecho indesmentible, y es que el Congreso hoy día está prácticamente pareado entre la izquierda, la centroizquierda y la derecha, con la derecha con el 40 y tantos % de los votos y una DC que está ahí entre medio. O sea, y en final las cosas se legislan en el Congreso, no en la moneda. Entonces no está tan fácil. Erwin, me tengo que ir. De veras que ahora sí. Una última preguntita, Mario. Tu colega ingeniero químico me escucha. Ya, gracias. Oye, Mario, yo te quería preguntar sobre cómo ves tú el rol del gobierno en tareas de armonización final o de propuestas finales de los constituyentes. Porque yo creo que tú compartes conmigo que el gobierno se la va a jugar porque esta constitución sea ampliamente apoyada, aprobada también. Entonces, si hubiera algunas cláusulas que metieran mucho ruido, por ejemplo, por decir alguna, el Congreso unicameral, ¿ah? Y deben haber otras, quizá el gobierno va a influir, va a tratar de influir desde alguna manera para que eso no termine finalmente como el resultado, la versión final en la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que el gobierno va a tratar de que se eliminen los artículos que tengan mayor rechazo en la mayoría de la población? Te entendí. Como lo dije anteriormente, ya Boric se pronunció en contra de 2 asuntos que están discutiéndose en la Constitución, las expropiaciones y una otra más que les dije que ya no me acuerdo en este momento. El gobierno no puede intervenir formalmente en el proceso de la Constitución, solo puede intervenir bajo cuerda en conversaciones informales. Y yo creo que sí lo van a hacer. Y espero que lo hagan y espero que les hagan tener una dosis mayor de sensatez. Pero eso va a ser siempre bajo cuerda. No puede ser en público porque no es su rol. Eso es. Erwin, tengo que irme en 30 segundos. Mario, muchísimas gracias por tu presentación y por tu paciencia en contestar a toda esta pregunta.
Muchas gracias y te vamos a dejar Un invitado gusto. para la siguiente. Gracias, Muy bien, Mario. pues. Un aplauso. Hasta luego. Chao, chao.